Hola, ¿qué tal a todas y todos? Estamos en nuestra quinta sesión de Historia Universal y vamos a comenzar, ¿vale? Esta vez ya estamos en el siglo XX, una vez que acabamos de ver la Primera Guerra Mundial, y vamos a recapitular un poquito para continuar, ¿no? Entonces recordemos, el escenario tras la Primera Guerra Mundial, como lo pudieron ver en sus tareas, es sobre cómo Europa queda básicamente destruida, ¿no? El escenario de posguerra es una Europa totalmente destruida, ¿no? Sin embargo, también sufrió graves cambios geopolíticos. ¿Esto qué quiere decir? No solo en su geografía se movieron las fronteras, sino también van a ser cambios de orden político, de gobierno, ¿no? Por eso se habla de que hay una reconfiguración geopolítica de Europa. Si ustedes buscan, por ejemplo, un mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial y un mapa después de la Primera Guerra Mundial, van a ver las grandes diferencias. ¿Por qué? Porque muchos imperios, como el Imperio Austrohúngaro, se deshacen, Alemania pierde territorio, en fin. Esto se da a través de ¿qué? Pues de los famosos tratados. Y el tratado más importante que vamos a tener durante la Primera Guerra Mundial o después de la Primera Guerra Mundial va a ser el Tratado de Versalles. Bueno, después de eso, en 1920 va a haber una época, o va a ser una década que se le va a conocer como la Belle Époque, o la Bella Época, que es una época, sobre todo, donde se da el ámbito de la recuperación europea. ¿Gracias a qué? Gracias a que Estados Unidos va a ayudar económicamente a Europa. Por eso también Estados Unidos se convierte en una superpotencia y logra un crecimiento y un desarrollo económico como no lo había tenido en muchas décadas. Hagamos una pausita en la Belle Époque, en la reconfiguración de la Europa posguerra, y vamos ahora al oriente de Europa, con Rusia. Rusia en 1917 va a sufrir un proceso que se va a conocer como Revolución Rusa. Pero hay que ver algunos antecedentes antes. Los primeros es la llegada del zar Nicolás II a Rusia. ¿Qué es un zar? Es lo mismo o lo equivalente a lo que sería un rey. Entonces va a tener su gobierno en Rusia, pero este va a sufrir varios puntos críticos. Por ejemplo, la guerra ruso-japonesa en 1905. Esta guerra es muy importante porque es la primera vez que un país no europeo le gana a uno europeo. Rusia va a perder contra Japón, esa isla de gente que se encuentra en el mar, ¿no? De gente amarilla, dicen por ahí en broma, y después de eso va a sufrir una crisis política muy fuerte, que va a terminar de cuajar cuando Rusia entre en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Rusia, en comparación de las grandes potencias que hemos visto, como Inglaterra o como Francia, no tenía un desarrollo capitalista, no formaba parte de las potencias imperialistas y era muy atrasada frente a las demás. Esto va a hacer que este escenario sea aprovechado por uno de los grandes revolucionarios de la historia, que va a ser Lenin, que va a ser el partido de los bolcheviques, y en 1917 hace una revolución socialista, con los postulados del socialismo que veíamos la clase pasada. Tras la revolución y tras una guerra civil de 1917 a 1922, van a ser lo que hoy día conocemos como la Unión Soviética, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que va a durar desde 1922 hasta 1993. La URSS va a tener un gran desarrollo de 1922 a 1947, y este gran desarrollo de 1922 a 1947 va a ser el desarrollo propio del socialismo. Se van a expropiar empresas, se va a expropiar la banca durante la Revolución Rusa y va a haber una gran reforma agraria. Y Rusia va a tener a partir de ese momento un bloqueo por todas las potencias occidentales. Pero bueno, volvamos a la Belle Époque. Durante la Belle Époque, esta recuperación de Europa, los países empiezan a crecer económicamente. Por eso se llama la Belle Época, porque hay una recuperación grande en una década después de la crisis catastrófica de la guerra. Pero problema, después de la guerra,
y después de la Belle Époque, en 1929, va a ocurrir un proceso que se le conoce como el crack, como la crisis, como el lunes negro o el martes negro, que es la crisis de 1929. Esta crisis básicamente se va a dar por la sobreproducción, por una especulación muy grande en la bolsa de valores y también porque toda la ayuda que dio Estados Unidos fue una ayuda que no planificó. No contaba también con que las potencias europeas se iban a recuperar y eso causó una desaceleración internacional de la economía. Se da la crisis en Estados Unidos propiamente y la mitad de las empresas van a quebrar. Esto va a hacer que durante 4 años haya una crisis severa no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Esto además va a crear que el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, cree una política de ayuda social y de ayuda económica que se llamó el New Deal. Bueno, como les explicaba, va a haber una crisis que va a ser la crisis de 1929 y una política europea, estadounidense que va a implementar el gobierno se va a llamar el New Deal, que es una política de ayuda y de asistencia social a las personas que se quedaron sin empleo tras la crisis. Eso va a hacer a su vez que haya un auge de una política de gobierno que se llamaron los totalitarismos. Y los totalitarismos se van a dar en Alemania con Hitler, la llegada de Hitler al poder en 1933, con la llegada de Benito Mussolini al gobierno italiano en 1930, con la llegada del emperador Hirohito a Japón y con la llegada de Francisco Franco al gobierno de España después de instaurar una dictadura y derrotar al gobierno de la Segunda República. Esto va a crear un escenario posbélico europeo de los años 30, donde la derecha y propiamente los gobiernos ultranacionalistas van a empezar a desarrollar una política muy en contraria a otras potencias. Esto además va a traer consigo un problema muy grande. ¿Por qué? Porque estas potencias van a armarse al grado de que logran configurar grandes potencias militares, sobre todo estos 3 países, Alemania, Italia y Japón. Eso va a hacer que este escenario posbélico de los años 30, prebélico, perdón, de los años 30, empiece a reconfigurar ciertas cosas por ahí. Alemania, que había quedado enojada después del Tratado de Versalles, va a empezar a buscar nuevamente una recuperación y una hegemonía de su territorio. Y lo que va a pasar es que eso va a dar un preludio para el siguiente acontecimiento que vamos a ver, que sería la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se aborda desde 1939 hasta 1945 y sobre todo va a reunir a 2 bandos. Primero las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, o el eje Berlín, Roma, Tokio, y en un primer momento Inglaterra y Francia. Posteriormente, conforme pase el conflicto, se van a integrar la Unión Soviética, Estados Unidos, hasta que todo el mundo termine siendo parte de la Segunda Guerra Mundial en contra de las potencias del eje. De tarea van a investigar, igual que la vez pasada de la Primera Guerra Mundial, esta parte, pero bueno, continuamos. Esto va a traer como resultado nuevamente una situación posbélica europea a partir de 2 cosas. Se va a configurar nuevamente Europa con los tratados, va a haber diferentes tratados por ahí que van a tocar investigar y que vamos a explicar, y va a haber un escenario que se va a empezar a configurar que se va a llamar la Guerra Fría, ¿vale? Bueno, ahora de tarea van a hacer lo siguiente. Van nuevamente a ver un par de videos de YouTube. Van a ver un video que es el crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial
canal que hemos estado viendo recurrentemente que se llama Academia Previa. Entonces nuevamente van a tomar su hojita en la cual van a escribir su opinión y media cuartilla al respecto de la Segunda Guerra Mundial y media cuartilla al respecto del crack del 29, ¿vale? Por mi parte sería todo. Muchos saludos a todas y todos. Nos vemos la siguiente sesión.